Después Maxi también tiene preparado cuál es el plan B del gobierno si esto no funciona. Igual, después lo vamos a hablar, pero el plan B es... No, el plan B es este. ¿Es sin el fondo o con el fondo? Sería el plan C, digamos. Bueno, por eso, el plan B del plan B, digamos. No, el plan B yo lo conté acá, que nosotros veníamos diciendo. El plan B, a mí me lo dijo un ministro de primera línea, que decía, ¿qué vamos a contar? El plan B nuestro, el plan B es horrible, lo que estamos viendo ahora, es devaluación, se corta el financiamiento, Argentina tiene que ir a una devaluación, eso dispara la inflación, los salarios quedan retrasados, la recesión. El plan B que tenía Macri, pero Macri lo sabía, era horrible. Era horrible y es este que estamos viendo. No, lo que hay es una discusión interna si ese plan B es el que se tiene que aplicar, así como plantea Macri, manteniendo las bases de lo que él pensaba que era la no intervención estatal en el mercado de combustible, no hacer un esquema distinto al que se había planteado con la reducción de impuestos a las exportaciones y otras cosas. Me dicen, Maxi, que bueno, no se nos parece... mira, está Dale, claro, pone, y aparte, vamos a ponerla, un plan B político. vos lo seguís esto también mucho políticamente. El plan A era el de Macri. Mira, vení, vamos a verla acá. El plan A era Macri-Sturzenegger, consigamos todo el financiamiento posible. Este es el plan B y los dilemas, a ver. Claro. El plan A era Macri-Sturzenegger, consigamos todo el financiamiento posible para financiar un déficit fiscal de 30.000 millones de dólares por año, que se consiguió en el 2016 y en el 2017. Este fracasó. Fracasó, y entre otras cosas, dicen dentro del gobierno, porque Sturzenegger se puso duro con la meta de inflación. Quería la chancha y los 20. No solamente tenías un déficit fiscal muy grande, que tenías que conseguir 30.000 millones de dólares por año, y eso te generaba toda una situación muy complicada para la economía, sino que encima quería cumplir este año 10% de inflación o 15%. Y para hacer ese esquema lo que hizo es atrasó el tipo de cambio. Argentina tuvo el año pasado un tipo de cambio muy barato. Eso profundizó los desequilibrios de la economía y te llevó a que la situación fuera todavía más frágil. Fracasó el plan A. Sturzenegger está en silencio, ¿no? No está hablando. Está en silencio y hoy en el gobierno lo acusan no solamente por esto, por haberse empecinado en tratar metas de inflación que nunca se cumplieron, sino que su esquema era inconsistente con tener un déficit fiscal de 30.000 millones de dólares. Porque entraban los capitales, porque había que sostener el tipo de cambio y él decidió atrasarlo para ver si podía contener la inflación. No contuvo la inflación. Argentina se comió una devaluación muy grande cuando se inició la corrida y también Sturzenegger la manejó mal a la corrida. Fracasó el plan A y estamos en este que vos decís, Macri decía es horrible. El plan B es Duhovne. Duhovne encarna el plan B, que es el acuerdo con el fondo. Ahí lo Duhovne es el que le vendió... Fondo, más ajuste... es así, el acuerdo con el fondo, Duhovne es el que le vendió a Macri, hay que ir al fondo. Había dudas dentro del equipo económico, Quintana, Lopetegui, Duhovne estaba convencido de que había que ir al fondo. Y Duhovne está convencido de que hay que aplicar la ortodoxia que inicialmente había aplicado el gobierno, que hay que hacer un ajuste clásico. Duhovne es el Sturzenegger como ministro de Economía. Es decir, cero de negociación con la política, vamos al ajuste clásico. Acuerdo con el FMI, ajuste fiscal, si hay que prorrogar el presupuesto, lo prorrogamos, pero tenemos que dar la señal afuera de que tenemos que avanzar con la reducción del déficit fiscal y las metas. Caída del salario real. Bueno, esto ya lo tenés con la devaluación. Claro, caída del salario real porque está previsto con un esquema donde devaluás, la inflación supera los salarios son parte del ancla de esta economía hoy, es decir, bien por atrás de la inflación, y eso es una caída del salario real y esto te lleva a una recesión al menos de 2 trimestres, 6 meses. Ahora, fracasó el plan B decían que es horrible, y el C y el D entonces, ¿cómo son? Algunos dicen, es el Macri Marcos Peña, no, es Macri Duhovne. Este es el plan B. Apliquemos y si no lo quieren los gobernadores del PJ, no lo quiere el peronismo, vamos con este plan B. El plan C es el que plantean Larreta y María Eugenia Vidal. Dicen, bueno, obviamente tenemos que cumplir con el plan B, con el acuerdo con el fondo, pero maticémoslo con medidas heterodoxas. Hagamos algo que signifique, por ejemplo, que no me quiebren tantas pymes, apliquemos créditos subsidiados para las pymes. O sea, es el cumplimiento con el fondo con alguna medida como para con ir llevándola, apaciguar un poco vamos con el ahora 12. impacto. Ahora María Eugenia Vidal está sacando nuevamente las promociones desde el Banco Provincial para los descuentos en supermercado. Administremos el comercio exterior. No bajemos las retenciones como habíamos prometido porque con esos 30.000 millones de pesos podemos ir llevándola con la obra pública. Hagamos heterodoxia. Plan B más algunas medidas... ¿Está en discusión todavía lo de la baja de las retenciones? No, Macri la saldó la semana pasada, pero ¿qué dicen dentro de la mesa chica? Bueno, vamos llevándola,
Pero si a fin de año vemos que con esto no nos alcanza para cumplir el plan B... O sea, el manotazo lo pueden pegar. Peguémosle el manotazo. En el menú está. Porque además, ese tipo de medidas, si vos no las tomás y no cumplís con el fondo, como decía Rosendo, sería lo peor. Pero está clara la interna dentro del gabinete y sobre todo, hablo de la mesa chica porque están hoy en la mesa chica, Vidal, Larreta, Rogelio Frigerio. Hay que aplicar el plan B, pero hay que negociar con el peronismo y hay que ir aplicando medidas heterodoxas. Para las pymes con Dantesica, frenar los aumentos de combustibles, administrar el comercio exterior, mucho crédito subsidiado, ir llevándola. ¿Y el plan D? No, el plan D sería fracasó todo, es lo que dice Rosendo, fracasó todo y Argentina va, ya sería Macri Kicillof. Digamos, Argentina va a controles de capitales, va a una situación donde al menos trata de que no se espiralice la crisis. Nadie quiere llegar a esto, ¿no? Nadie quiere llegar. Nadie está pensando. Están pensando entre el plan B y el plan C. Medidas heterodoxas con acuerdo político.